Nosotros hemos venido hablando de la sangre del pacto eterno. Y esa reflexión de la sangre del pacto eterno, yo mismo he sido muy ministrado. Tener muy claro que ese pacto se gestó antes de que nosotros naciéramos, antes de que se creara cualquier cosa, ya el pacto estaba hecho. Y la pregunta es, ¿cuál es la función propiamente de la sangre y cuál es el poder propiamente de la sangre? Y en ese caso, entonces, ¿cómo debemos nosotros referirla si es que queremos hacer las cosas a la manera de Dios? Así que vamos a orar y que el Señor nos guíe en esta reflexión en esta mañana. Señor, te damos gracias por todo lo que tú haces, y te damos gracias porque en tu amor y tu misericordia, Señor, tú trabajas con nosotros, y tu paciencia es grande, y tu manera de tratarnos es muy especial, y tú quieres, bendito Señor, que cada vez vayamos creciendo, vayamos madurando, y la manera más directa de crecer y madurar es transformar nuestra forma de pensar, nuestra forma de hacer las cosas. Y por eso oramos, bendito Señor, que tu luz, la luz de tu Espíritu, nos ilumine en esta mañana para darle el lugar que le corresponde a la preciosa sangre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, para nosotros entender el poder de la sangre y para poder entender la función que cumple la sangre, es vital que nosotros entendamos el concepto de lo inmundo. No puede haber comprensión precisa de lo que realmente hace la sangre del Señor si nosotros no tenemos un concepto de lo inmundo y para qué es que obra la sangre de nuestro Señor. Así que vamos a tomar una pequeña definición. ¿Qué es? ¿Qué considera la Biblia inmundo? ¿A qué llama la Biblia inmundo? ¿Qué piensa usted? ¿Qué es inmundo según la Biblia, según lo que usted pueda entender hasta ahora? Dígalo, por favor. Pecado. ¿Qué más? Todo lo que no viene de Dios. Idolatría. ¿Qué más? Espíritu maligno. Las obras. ¿Cuáles obras? Las obras de la carne. Ya, listo. Inmundo, como lo decían por ahí, es todo lo que desagrada a Dios. Todo lo que le produzca repugnancia a Dios, eso es inmundo. Porque equivale como cuando usted va por la calle y de pronto usted ha visto a un perrito, lo pisó un carro y está ya estallado y a veces lo han dejado a la orilla por ahí a que se pudra. ¿Usted eso le produce repugnancia o no? A uno le produce fastidio, nomás el olor que ya se riega en el ambiente ya le produce una indisposición, le relaja el estómago, ¿verdad? Y si usted llega a ver el animalito estripado, pues, con las tripas, por favor, usted, algo que le produce asco, eso es el concepto de lo inmundo para Dios. Lo que le produce esa repugnancia, lo que le produce ese fastidio, lo que lo lleva a él en un momento a voltear la cara, a no querer ver, a no querer oír, a no querer oler, podemos decir. Y entonces, inmundo es todo aquello que viene de la esfera de lo demoníaco, todo lo que se origina en Satanás, todo lo que viene de él es inmundo. Todo lo que viene de él es inmundo. Inmundo es aquello que va contra la moral bíblica, contra los mandamientos del Señor que nos enseñan a cómo vivir en relación con Él y a cómo vivir en relación con los demás. Entonces, todo lo que se oponga a la moral bíblica, a la sana moral que el Señor ha dejado en su palabra, es repugnante, es inmundo para Dios. Pero también es inmundo todo aquello que afecta la salud. Entonces hay cosas que son higiénicas que son vistas también como inmundas,
Por eso cuando uno mira la palabra, si usted se lee el Antiguo Testamento, usted va a encontrar leyes bíblicas en todo ese Antiguo Testamento que le van a orientar a usted de qué no debe contaminarse. Si usted quiere estar en una relación con Dios, ¿de qué no debe usted contaminarse? Entonces usted encuentra mandamientos bíblicos que van directamente dirigidos a que no participemos de nada de lo oculto. Nada del oculto. Y como venimos del contexto de una religión que tristemente es altamente ocultista, si usted se fija en muchas de las prácticas católicas son ocultistas, porque si usted entra a una capilla y usted encuentra un poco de velitas a la entrada de la puerta, ¿cuántos han entrado? ¿Y cuántos las han prendido? ¿Qué pasa con esas velitas? ¿Cuál es el propósito de que alguien se acerque y prenda una velita de esas? ¿Cuál es? Eso es alumbrar o en memoria de un muerto. En memoria de un muerto. Y ya eso nos está metiendo en el mundo del oculto. Cuando nosotros practicamos de alguna manera del santerismo, eso de que ponga la vela, de que ponga tales cosas para que las ánimas benditas lo cuiden, todo eso es ocultista. Todo eso es maligno y todo eso le produce repugnancia al Señor. Pero también obviamente cuando el Señor nos habla a nosotros de tener misericordia, de no ser chismosos, de no andar criticando, de no desearle el mal a nadie, cuando hacemos eso, pues eso también es repugnante para el Señor. Dios no quiere que tú andes cobrando venganzas, Dios no quiere que tú andes guardando resentimientos, porque el corazón se ensucia, el alma se ensucia y esa contaminación afecta la relación con el Señor, porque para Él eso es inmundo. Pero cuando vamos a otras leyes en el Antiguo Testamento, habían asuntos que si no los entendemos desde el punto de vista de la higiene queda muy complicado de entender. Por ejemplo, se decía en el Antiguo Testamento que si una mujer tenía el flujo de sangre era inmunda, o que si el hombre había emitido eyaculación era inmundo. Entonces, pero uno pregunta, pero es que esas son cosas que Dios mismo las hizo, entonces ¿cómo así? Pero cuando había el flujo, cuando había el que saliera del cuerpo estas cosas, las consideraba Dios inmundas por el tema de la higiene y por el tema de no enfermar el cuerpo. Lo que decía, por ejemplo, de lavarse las manos antes de comer, ¿esa es una mala práctica o es una buena práctica? Cierto que es buenísima, porque usted que trae en las manos, se ha tocado plata, se ha cogido algo por ahí donde todo el mundo pone la mano, ¿cómo tiene las manos? Las tiene llenas de bacterias, llenas de cosas sucias. Y si eso coge usted el alimento o por alguna razón se soba un ojo o se esculca la nariz o mete la mano a la boca de alguna manera, ¿a dónde van a ir esas bacterias? A su cuerpo. ¿Qué pasa? Lo enferman. Entonces también era considerado inmundo muchos aspectos que de otra manera no se entenderían por qué eran considerados inmundos, porque eran insanos, porque no solamente iban a enfermar el cuerpo, sino que en un momento dado también podían producir gran contaminación y podía volverse una plaga, una epidemia. Entonces Dios ponía normas que tenían que ver cero con lo oculto, cero con todo lo que fuera inmoral y cero con todo lo que fuera a enfermar el cuerpo, que lo podría llevar hasta la muerte. Entonces por eso se consideraba, por ejemplo, a los leprosos particularmente inmundos, porque la lepra es una enfermedad terrible, que ustedes saben que eso llega al cuerpo y eso comienza a destruir las coyunturas, y cuando menos pensó se le cae un dedo, se le va cayendo una oreja, se le pierde la nariz. Eso le va pasando al leproso, y lo grave con eso es que es altamente contagioso. Entonces se considera inmundo para que no se le arrimara nadie, para que no fuera a ser contagiado, y se les hacía ciudades o lugares para que ellos habitaran. Aquí en Colombia tenemos varios. Hay uno que yo recuerdo que se llama Agua de Dios, creo, que queda por allá por el Tolima. Me acuerdo porque cuando iba a Bogotá mucho en bus, siempre me acuerdo ver el aviso ahí, Hogar Agua de Dios, algo así que dice,
Y esa es una ciudadela solo para leprosos, que tienen que estar apartados de todo el mundo, porque eso trae ¿qué? Porque eso trae contaminación. Ahora, porque era inmundo y porque puede entonces infectar. Ahora, Dios también consideraba inmundas las cosas que eran tocadas por alguien que estaba inmundo. Entonces, elementos, herramientas, lugares donde de pronto se hacía una práctica satánica, los rituales, los sacrificios humanos, todo eso. Entonces ese lugar en un momento dado Dios lo consideraba también inmundo, porque había quedado contaminado por una práctica pagana. ¿Me hago entender? Entonces era contaminado, inmundo. Cuando alguien moría, era prohibido que se animara la gente a tocarlo. Yo sé que muchos no los tocan es por miedo, ¿no? Yo le perdí el miedo tocando muertos. Mi tío se murió y yo fui, le cogí los pies y se los acaricié y dije, para que no me dé miedo, él está ahí muerto. Pero eso en otro tiempo era completamente prohibido, porque el tema era que no habían los medios que hay hoy en día para evitar los contagios, sino que los contagios se propagaban muy fácil. Entonces, ¿qué se hacía con los muertos? De lejitos. Ni siquiera la familia podía tocarlos, sino los que estaban asignados para eso. Y después de que terminaba el proceso de sepultura, tenían que salir y hacerse un aseo absoluto, tener una cuarentena para volver a integrarse entre las personas. Si estuviéramos en el Antiguo Testamento, con esto del M19 que nos dio, ¿cómo se llama? Perdón, COVID-19, yo me quedo ahí. Con esto del COVID-19, ambos son una plaga. Entonces, con esto de estas plagas, sí ve que nos pusieron que ni siquiera cogerse en la mano, ni saludarse, mucho menos abrazos, mucho menos besos, ¿sí? Y que llegara a la casa, mi esposa casi lo hace, teniendo que pararse así y con una manguera de presión. Y allá la vasija esa llena de un desinfectante, que eso le dañaba la ropa a uno, le caía los pantalones, le esteñía la ropa, que se dañó con eso, hágame el favor, ¿o yo? Y bueno, y todo eso para entrar a la casa y desvístase allá en calzoncillos, allá en la puerta, y la ropita dóblela para mandarla para el lavadero, porque venía como inmundo. Si estuviéramos en el tiempo antiguo, en ese caso el mundo estaba inmundo porque había el virus por toda parte, y la cosa es que se estaba buscando que no se propagara más. Bueno, ya sabemos que eso fue algo creado y que eso fue el negocio de las vacunas y todo eso, pero bueno, eso ya lo sabemos. Ahora, ¿cuál es el tema central con el mundo en general? Cuando el ser humano pecó, dándole la espalda a Dios y abriéndose a lo que Dios le dijo que no se abriera, que fue hacerse independiente de Dios, comer del árbol que tenía un significado muy poderoso, que era el de no ser independiente, pero él quiso comer de ese árbol y se tornó independiente. Pero no solamente eso, luego entendemos que el problema no es solamente el que haya comido un aguacate o una sandía, no sé qué fruta sería, una guama, bueno, una guama, no importa la fruta que haya sido, el caso es lo que significaba. No haga eso. Dios es muy didáctico, y yo personalmente creo que era un árbol literal en el centro del huerto, que ese árbol no tenía ningún misterio, pero sí Dios estaba usando una dinámica, algo pedagógico, para darle una enseñanza a la humanidad. Y en este caso pues estaba Adán y Eva. Primero estaba solito todavía cuando Dios le dijo eso. El problema es que cuando él le cierra la puerta a Dios y voltea para el otro lado, se puso a la merced del engañador, del enemigo de Dios. La palabra Satanás quiere decir adversario de Dios, es decir, enemigo de Dios. Se puso del lado de él. ¿Y cuál fue el problema? Cuando Dios crea al ser humano, lo crea espíritu, alma y cuerpo. Y el ser humano tenía una relación con Dios a la manera del creador y su creación. Pero el plan de Dios es que este ser humano, que era su creación,
llegar a ser su hijo. Y la manera como iba a llegar Adán y Eva y la demás humanidad a ser hijos de Dios es que Adán se abriera a la obediencia al Señor, comiera del árbol de la vida que estaba también en el huerto, y la vida de Dios entrara en Adán. Ahora, cuando estoy hablando de la vida de Dios, es distinto hablar de la vida, de la esencia de Dios, a hablar del soplo de vida que Dios colocó en el ser humano cuando lo creó. Son dos cosas distintas. El soplo de vida que Dios sopla en la figura de polvo que había creado, y ese soplo de vida vino a ser la vida del cuerpo, que es una, la vida del alma, que es otra, y la vida del espíritu, que es otra. Entonces este aliento de vida, que es una palabra en hebreo que es ruach, que es un plural. Entonces, al llegar a esta figura de polvo que Dios crea, entonces toma tres vertientes: cuerpo, alma y espíritu. Ese es el soplo de vida. Pero lo que iba a pasar si comía del árbol de la vida, ¿qué era? La vida de Dios entraría en él. Pero como eso no fue lo que hizo, y lo que hizo fue darle la espalda a Dios y comer de lo prohibido que Dios le dijo que no comiera, ¿qué fue lo que entró en el ser humano en ese momento? Entró la naturaleza maligna al espíritu del ser humano. Al espíritu mismo llegó la iniquidad. Por eso, cuando Dios da la promesa de la liberación, Dios da la promesa de que un día vendrá un libertador. ¿Se acuerdan de la promesa? Génesis 3:15. Y mire que el dilema que Dios plantea en ese versículo, por favor coloca Génesis 3:15 allí. El dilema que Dios plantea en ese versículo es la pelea entre la simiente de la mujer y la simiente de ¿quién? De la culebra, de la serpiente antigua, de Satanás, que es el mismo. El conflicto se daría entre la simiente de la mujer y la simiente de la culebra. La simiente de la culebra, que quiere decir la semilla que es lo que se multiplica luego en los demás, esa simiente, al llegar al espíritu del ser humano, era lo que él iba a multiplicar después. Por eso todo el mundo nace separado de Dios. Entonces el tema, el conflicto espiritual, no es si comemos guanábanas o si comemos papayas o si comemos bananos para ir al infierno. Ese no es el tema. El tema es que al desobedecer a Dios, en el ser humano, en el espíritu humano, entró la simiente de maldad. Y por eso el Señor dijo que cuando viniera el libertador, la simiente de la mujer, que sería el Mesías enviado, ¿qué haría? ¿Qué haría? Aplastaría la cabeza de la simiente de la culebra, es decir, de aquello que entró en el ser humano y que se multiplicó. Cuando viniera el libertador, nos haría libres de esa contaminación espiritual. El punto es que el mundo a partir de ahí queda a la merced de Satanás. Y todos sabemos que la Biblia dice claramente que Satanás es el príncipe de este mundo. No es un rey, es un príncipe. Tiene un principado. ¿Dónde tiene ese principado? En esta tierra. Y ese principado es gobierno, es autoridad. ¿Cómo establece Satanás su gobierno? Por medio de todas las corrientes filosóficas y las prácticas paganas que se han desarrollado durante toda la historia. Entonces, el mundo a la merced del príncipe de las tinieblas, lo que tenemos es un mundo contaminado, una humanidad contaminada de la simiente de iniquidad. Y esa iniquidad, ¿a qué lleva al ser humano? A producir muchas formas de pecados, muchas, y son demasiadamente larga la lista de las muchas maneras como el ser humano peca. Así que Satanás imparte, podemos decir esa palabra, imparte de su esencia, de su naturaleza en el espíritu del hombre. El ser humano queda contaminado con esa simiente y luego el ser humano termina de contaminar todo lo demás.
al punto que Dios llegó a decirle a Adán: maldita será la tierra por tu causa. Maldita será la tierra por tu causa. Entonces, cuando hablamos de lo inmundo viene de Satanás mismo. Eso inmundo lo planta Satanás en el espíritu humano, y a partir de ahí se propaga, y todo lo que tenemos en este momento, que la Biblia llama mundo y que nos dice que no améis al mundo. Mundo en la Biblia puede ser el planeta Tierra, mundo en la Biblia puede ser el conjunto completo de la humanidad, pero mundo en la tierra también puede ser en un momento dado el sistema que rige la vida humana. Y cuando Dios dice que no amemos al mundo, no te está diciendo que no ames el planeta, tenemos que amarlo y cuidarlo. Cuando dice que no ames el mundo, no te está diciendo que no ames a tu semejante, todo lo contrario, nos dice hasta que amemos a nuestros enemigos. Pero cuando nos dice que no amemos el mundo, es ese mundo, ese sistema de vida que Satanás como príncipe ha establecido en este planeta, porque lo único que ha traído es contaminación e inmundicia. Por eso es que la humanidad y el mismo planeta quedaron bajo juicio de destrucción, de condenación. Esa es la parte fea, ¿no? Pero la parte a la que hay que avanzar es que el que creó los cielos y la tierra para que usted y yo estuviéramos aquí, el que nos creó a nosotros, la palabra nos dice que Él nos ha amado con amor ¿qué? Eterno. Es decir, que antes de que estuviera el cielo y la tierra, ¿ya Dios te amaba? De hecho, esta es la casa que hizo para que estuviéramos aquí. Si Él pensó en un lugar hermoso para que estuviéramos aquí, es porque ya nos amaba antes de crear lo que creó. Amén. El Señor te ha amado ¿con qué? Con amor eterno. Dígaselo a su corazón, dígale: Dios me ha amado con amor eterno. No existía nada, ya Dios me amaba. Amén. Y ese amor, ¿a qué llevó al Señor? A no dejar su creación en abandono, a no dejar su creación en la crisis y bajo juicio de destrucción. Y entonces cuando viene la promesa de que Él traería a uno que limpiaría la inmundicia, para que usted y yo seamos restaurados en nuestra condición de pureza, para poder tener una relación con el Dios que es 3 veces santo. Entonces Dios mismo va a establecer la manera como el Señor va a rescatar a la humanidad, la manera como Dios va a rescatar a toda esa humanidad que cayó bajo juicio de condenación, era a través de la purificación, limpiarlos de todo pecado, pero también matar la simiente de iniquidad en el ser humano. Por eso la promesa se enfoca en que la simiente de la mujer, en este caso se refería a la mujer por la cual nacería el Salvador, y nuestro Salvador pues ya sabemos que es Jesucristo. Entonces la simiente de la mujer, Jesucristo, al dar su vida iba a matar la simiente de Satanás, para que usted y yo podamos ser libres y podamos experimentar lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento, nacer de nuevo, que es nacer espiritualmente de nuevo, para poder estar en una relación perfecta con Dios. Entonces el Señor no se quedó con las manos quietas ante un mundo contaminado por la maldad, por la iniquidad, ante un mundo que estaba bajo juicio por la inmundicia y que podía producirle de hecho repugnancia a Dios. Pero puede más el amor de Dios que nuestro pecado. Pudo más el amor de Dios que el pecado de la humanidad. Amén. ¿Es lindo el Señor o no es hermoso el Señor? Entonces, lo que Dios hizo fue que estableció una única manera de cómo purificar al mundo. Y aquí viene otra figura muy importante en la palabra, como Dios se revela, y es que Dios es juez. Y Dios es juez justo. Y es juez justo porque es un juez verdadero. Dios no juzga según las apariencias.
Dios examina ¿qué? ¿Qué examina? Nuestro corazón para ver nuestras intenciones. Y de acuerdo a lo que Él encuentra, es que Él establece juicio. Entonces, Dios no juzga preguntándole, bueno, ¿y usted qué fue lo que vio? ¿Y usted qué vio? ¿Y usted qué vio? Para formarse una idea general y establecer un juicio. No, Dios no es así. Porque la Biblia dice que Dios está ¿dónde? La Biblia dice que Dios ve qué. Y la Biblia dice que Dios sabe qué. Entonces hay que decirle algo. Dios es un testigo ocular donde quiera que sucede todo. Dios es un testigo ocular, está viendo todo. Entonces cuando Dios establece un juicio, es un juicio basado en qué, en la verdad, no en las apariencias, porque inclusive no mira solamente los hechos, mira lo que está dentro del ser humano y a partir de ahí Él juzga. Y entonces Él tiene que hacer algo, porque si la humanidad cayó bajo juicio de condenación, que eso es lo que merece, porque la Biblia dice que todo el que pecare morirá. La paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Dios, como juez justo, tiene que aplicar el juicio, tiene que aplicar la sentencia y tiene que aplicar la muerte al ser humano, porque si no lo hace, ¿qué tipo de juez es? Si usted tiene un juez, voy a colocar un ejemplo real. Una sobrina mía, el compañero de ella maneja un taxi, está en una esquina esperando que el semáforo cambie, y un joven que está allí mete la mano por la ventanilla y le pega una puñalada en el pecho, por aquí cerca, tirándole como así, como dicen por ahí, a la huya de los cocos, sin ningún motivo. Se llevan al muchacho para el hospital, al otro que estaba ahí pues se lo llevaron para la inspección. ¿Qué merece una persona que apuñala a otra sin motivo alguno, sin ofensa, sin nada? ¿Qué merece? ¿Qué merece? Dígamelo usted. Hola, ustedes son muy malos jueces, ¿no? ¿No le ocurre una? ¿Qué merece? Merece que pague el procedimiento para la curación de esa persona. Merece que pague los días que esa persona va a estar sin poder trabajar porque era un taxista. Usted sabe que taxista que respete no tiene toda una seguridad social ni nada que le pague incapacidades. Entonces, ¿qué debería hacer ese que le chuzó? Quitarle lo que tenga, venderlo y pagarle al que quedó incapacitado para trabajar. Y además de eso, sí debe pasar unos días en un proceso de tratamiento, pues no en la cárcel, porque usted sabe que en la cárcel todo el que entra se daña más. Hay que llevarlo a otras partes, a una iglesia, ¿no? Mándalo para una iglesia para que lo traten y lo cambien. ¿Sabe qué hizo el juez? Le dijo a mi sobrina, pero pues no lo mató, no se murió, pues entonces, ¿para qué se pone a hacerle problema? No le hicieron nada, lo dejaron tranquilo. Sale mi sobrina que botaba vapor por los oídos, vapor por la nariz, candela por la boca del enojo, porque ese juez es un buen juez, no es un pelele, ese juez es un, por no decir mucho, ¿cierto? ¿Ya me entienden? Terrible. Y es tan así, esto es un secreto, no lo van a decir público, aunque esto sale por televisión también. Cuando iba saliendo ya en su enojo, se le acercó un agente de policía y le dijo, usted ya sabe cómo está esto, autoríceme y yo le hago la vuelta. Le dijo un mismo policía, hacer justicia por sus propias manos, de esa manera no es justicia justa. ¿Y quién es él que está ofreciéndose para hacer justa justicia si lo que está haciendo ya está mal? Entonces no sirve esa justicia. La única justicia que funciona es la de Dios y la que se sujeta a la manera de Dios. Amén. Entonces, si Dios simplemente dice, no, aquí no pasó nada, levantemos la alfombra y echemos el polvo debajo de la alfombra para que no se note, o si la mesa está sucia, pongamos el mantel para que no se vea que está sucia, ¿arregló el problema? No lo arregló. Entonces, cuando la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, ¿qué es lo que va a recibir el ser humano? Pues muerte. Muerte. Así que él tiene que satisfacer su justicia, porque si no cumple justamente, no sirve como juez. Pero a la vez debe cumplir el amor, porque él nos ama con amor ¿qué?
eterno. Entonces, ¿cómo hace Dios para que las dos se junten y quede satisfecha su justicia y quede satisfecho su amor? Ahí está el pacto eterno del que hemos venido hablando, que antes de que el cielo y tierra se creara, sabiendo Dios ya que el ser humano iba a pecar, pactaron Dios el Padre y Dios el Hijo, pactaron junto con el Espíritu Santo que el Hijo vendría. Por amor del Padre, por amor del mismo Hijo al Padre y a la humanidad, ayudado con el Espíritu de Dios en todo el sentido de la palabra, Él vendría a tomar el lugar del pecador. Por eso dice el texto que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Esa es la expresión de amor. Luego dice el versículo, para que todo aquel, bueno, entonces en la primera parte nos dice que nos amó tanto, ahí está el amor eterno de Dios, que envió a su Hijo. ¿Y por qué era tan grande el amor? Porque su Hijo venía a tomar el lugar del pecador, y el castigo que merecía el pecador, la inmundicia que se cargó sobre el pecador, Jesucristo iba a pagar por ella. El amor de Dios al entregar a su Hijo y el Hijo mismo al venir por nosotros. Pero aparte de eso, el amor de Dios y su justicia aplicando el castigo en la persona de Jesús. Por 4,000 años, Dios usó una figura para que las personas captaran lo que Dios estaba haciendo. Por 4,000 años Dios estableció que sacrificar a un animalito, en algunos casos cordero, que es la figura que más se usa, en otros casos becerros, en otros casos machos cabríos también se usaban, pero la figura más usada es la del cordero. Y entonces, desde el comienzo de la misma vida humana, porque ya la humanidad había caído bajo juicio de muerte, Dios establece que cuando uno inocente se pusiera en lugar del pecador, y este inocente que está en lugar del pecador muriera sin tener que morir por sí mismo, sino muriendo por los demás, Él quitaría el pecado del mundo. Él quitaría el pecado del mundo. Entonces el problema es de inmundicia. El problema es de contaminación, porque la humanidad y el mundo quedó contaminado con la maldad, con la iniquidad de Satanás. Ahora, Dios en su amor lo que quiere es quitar la inmundicia, tanto la inmundicia de los pecados como la inmundicia de la maldad, de la iniquidad. Y entonces establece el sacrificio del Cordero sustituto. Y hay dos elementos, hay dos prácticas, aunque una fue solamente una vez, la otra sí fue más. Ustedes se acuerdan, como una manera del Señor representar lo que Él estaba haciendo, ¿se acuerdan cuando Israel iba a salir de Egipto? ¿Cierto? Ya sabemos que Faraón se puso de corazón duro y Dios tuvo que aplicarle la máxima para quebrantarlo y que diera la orden de que el pueblo de Israel saliera. ¿Cuál fue la sentencia última? ¿La muerte de quiénes? De los primogénitos. La muerte de los primogénitos. Y entonces Dios dio una orden al pueblo de Israel, que ya Él había escogido, los quería sacar de la esclavitud. ¿Qué les mandó? ¿Cuál fue la orden? ¿Ustedes se acuerdan? Que tomaran un cordero por familia. Primero dijo, todas las familias métanse en sus casas. Bueno, primero seleccionen, al revés. Primero seleccionen el cordero según la cantidad de personas en la casa. Si la familia es grande, un cordero mayor. Si la familia es poca, un cordero pequeño. Y si es tan poca que no alcanzan a consumirlo, porque hay que comérselo todo en esa misma noche, entonces que se juntaran dos familias, ¿sí?, pequeñas, para que hubiera más grupo y se pudieran consumir el cordero. Había que sacrificar al cordero y la carne tenía que comérsela toda esa misma noche y no guardar nada para el otro día. Todo eso tiene un sentido, pero no nos vamos a meter por ahí. El caso es que la sangre, Dios dijo que cogieran una vasija la sangre y un hisopo,
¿sí? Y cogieran los dinteles de las puertas y los untaran con la sangre del animal sacrificado. ¿Por qué? Porque cuando pasara Dios estableciendo el juicio de muerte sobre los primogénitos, ejecutando mejor el juicio de muerte, no importaba si era la casa de un hebreo o si era la casa de un egipcio. El caso es que si en esa casa había un primogénito, ese primogénito ¿qué? Iba a morir. ¿Y podían morir los primogénitos de los hebreos? Sí. ¿Por qué? Porque tanto los egipcios como los hebreos son pecadores, porque en este mundo no ha habido nadie que no peque. Entonces Dios le dice que ponga la sangre en los dinteles para que cuando Él pase, ¿sí? Para cuando Él pase, entonces Él vea la sangre. ¿Quién va a ver la sangre? Dios. No era para que la viera Faraón. No era que los hebreos decían, para que Faraón no me vea, me baño con la sangre de Cristo, me curo con la sangre de Cristo y Faraón no me va a ver. No. Dios mandó que colocaran la sangre donde Dios la viera. Ahora Dios lo ve todo, pero era la manera de llevarnos a entender. Porque cuando Él ve la sangre, lo que Él entiende es que en ese lugar hay una familia o hay una persona que le cree a Él, que cree que Él es juez justo y castiga, pero también que Él es amoroso y misericordioso y da una salida, y la salida es que el cordero inocente se sacrificaba para que el primogénito pecador que estaba en esa casa no muriera. Amén. Mira lo que dice Hebreos 12:13. Yo sé que esto lo hemos explicado en otros momentos, pero es importante para que todos quedemos como bien ubicados en el contexto, para luego sí aterrizar en algunas correcciones importantes. Entonces, ¿cómo es la cosa? Hebreos 12:13. No, este no es. Hebreos, no, yo dije Hebreos, Éxodo, perdón. ¿Cómo se dice? Éxodo 12:13. Perdone, qué pena. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. ¿Cuál era la señal? Habían dos tipos de señal. Que adentro había uno que creía, ¿cierto? Había uno que creía. Y por eso estaban marcando las puertas, los dinteles de las puertas con la sangre. Y luego dice, y veré. ¿Quién? Dios. Veré la sangre y ¿qué va a hacer? Pasaré de vosotros. Eso quiere decir pasar de largo. Como que iba a entrar allí, a pedir la sangre, entonces sigamos derecho. Ahí no. Eso es lo que quiere decir esa parte. ¿Quién tenía que ver la sangre? Dios. La sangre no fue para que Faraón, símbolo de Satanás, la viera. La sangre no fue puesta para que el ladrón huya. La sangre no fue puesta para que el que quiera hacerme daño no lo haga. La sangre fue establecida por Dios para que donde esté la sangre puesta se entienda que esa persona cree y el Señor justifique y lo declare limpios de pecado. Para eso se estableció la sangre. Y al declarar, al Dios entender que esta sangre que estaba allí, estaba declarando que allí había uno que creía, que confiaba en Dios, que si Dios dijo hagan esto, Dios les iba a cumplir. Entonces, por la fe en Dios y por la obediencia que sigue a la fe, ellos hicieron lo que Dios dijo. Y cuando Dios vio la sangre, ¿qué hizo? Pasó de largo. Y si algún hebreo no lo hizo, de colocar la sangre porque no le creyó a Dios, entonces Dios entró ahí y estableció muerte, mató a los primogénitos, así fueran hebreos, porque la paga del pecado es muerte. Pero ¿qué los justificó de su pecado y qué los declaró limpios de su pecado? La fe en la provisión que Dios estaba dando, y la provisión que Dios estaba dando o había dado era el sacrificio del cordero
perfecto. ¿Cómo se limpia la inmundicia? Por medio de la sangre. Se justifica. La segunda práctica es el día de la expiación. Era un día sagrado entre el pueblo de Israel, establecido por Dios, donde se sacrificaba también el cordero. Se sacrificaba, yo les he explicado mucho, el solar grande, la construcción en el medio, todo lo que lo rodeaba era el solar. En ese solar se sacrificaba el animal. Luego el sacerdote en una vasija cogía sangre y se iba hasta el lugar santísimo. Allí en el lugar santísimo estaba ¿qué? El arca del pacto. Esa arca del pacto tiene una tapa, o tenía una tapa que le llamaban ¿cómo? El propiciatorio. ¿Qué había dentro del arca? Estaban las tablas de la ley, estaba el maná y estaba una vara que reverdeció. Sí, la vara. Pero entonces, en este momento, ¿qué es lo que es trascendental? Dentro de esa arca estaban las tablas de la ley. Y ese lugar santísimo es el lugar de donde Dios se manifestaba. También esa arca era llamada el arca del testimonio. ¿Testimonio de qué? No, hablando de la ley en el baúl, en el arca, era el testimonio de que el ser humano había quebrantado la ley de Dios. El arca del testimonio es que esa ley que estaba ahí dentro y que estaba directamente en la presencia de Dios, que era donde Él se manifestaba, decía: el ser humano ha pecado porque ha quebrantado tu ley. El ser humano se ha contaminado o está contaminado de la inmundicia de Satanás. El ser humano ha quebrantado los mandamientos tuyos. Y la paga del pecado es muerte. Y entonces por eso era que el sacerdote tenía que coger la vasija, la sangre, e irse hasta allá, hasta el lugar santísimo, y sobre la tapa que se llamaba el propiciatorio. ¿Por qué se llamaba propiciatorio? Porque si dentro del arca estaba la ley que condenaba al ser humano, cuando sobre la tapa, que es el propiciatorio, se colocaba la sangre, entonces se decía que la sangre del cordero sacrificado era propicia para el pecador. ¿Qué quiere decir eso? Que por la sangre del cordero sacrificado, por esa sangre, el Señor declaraba aptos, declaraba en las condiciones adecuadas al pueblo para que se presentara delante de Él. Entonces, ¿qué hacía la sangre? La sangre era presentada a Dios en su lugar secreto, y era presentada para que Él viera el sacrificio del cordero inocente que murió por el pecador. Y la sangre entonces en esa etapa del propiciatorio era para clamar misericordia, era decirle al Señor, la humanidad, el sumo sacerdote más o menos podía decir esto: Señor, sabemos que tú eres santo y eres perfecto y tu ley es perfecta, y ahí está esa ley que está declarando que este pueblo es pecador, pero aquí está la sangre del cordero sacrificado y se derrama sobre el propiciatorio para que tú declares al pueblo adecuado en las condiciones de pureza para que pueda presentarse delante de ti y no muera. Entonces la sangre se presentaba delante de Dios y se presentaba para que el pueblo fuera justificado. Mire lo que dice Levíticos 16:14. Me estoy haciendo entender, los tengo muy enredados. ¿Estoy yendo a entender? ¿Usted por qué la gente está yendo? Venga, oremos, hermanos, para que lo que está haciendo es un calor impresionante aquí arriba, ¿yo? Levítico 16:14. Diciéndole al sumo sacerdote lo que debería de hacer es: tomará luego de la sangre del becerro, en este caso becerro, y la rociará con su dedo. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hacia el propiciatorio, al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. 7 veces debía esparcir para que se declarara perfectamente purificado el pueblo por la sangre derramada
del Cordero inocente que murió en lugar del pecador. Y cuando habla expiar, si leíamos en el versículo ahora de la Pascua quiere decir pasar por alto. Dios vio la sangre y siguió de largo y no aplicó juicio allí. Ahora, la palabra expiar no es pasar solo de largo, sino que es quitar el estorbo. La palabra expiación quiere decir quitar lo que nos distancia de Dios, y lo que ha creado separación entre Dios y la humanidad es la inmundicia del pecado. Es esa inmundicia en todas sus formas. Entonces ahora la sangre del Cordero presentada delante de Dios lo que hace es limpiar la inmundicia de la humanidad, quitarla. No queda solamente por un momento, no, ahí están, pero yo sigo de largo. No, aquí es que la expiación es que borra los pecados de la humanidad. Y cuando el Señor entonces declaraba que esa sangre había sido adecuada, propicia, que había sido como Él había exigido, entonces el pueblo quedaba justificado. El sacerdote podía salir ante el pueblo y declararles: gracias a la sangre del Cordero sustituto establecida por el Padre, ustedes han sido declarados justificados, sin pecado. No los va a juzgar. Bueno, sin pecado no, justificados. Porque como veremos en un momento, la palabra nos dice que la sangre de los animales no puede quitar los pecados, solamente los cubre. Miramos ahora, miremos Levítico 17:11, un momentico. Vimos el 16, el 14, 11. Porque la vida de la carne, ¿dónde está? La sangre no es la vida, les cuento. La sangre que usted lleva por dentro, esa no es su vida. Pero la vida está en la sangre. La vida del cuerpo, como del alma y como del espíritu, es un soplo, viento divino que da vida. Y lo que le dio vida al cuerpo fue el soplo divino. Y una es la vida del alma, del cuerpo, otra la vida del alma y otra la vida del espíritu. Y dice aquí el texto: porque la vida de la carne está en la sangre. ¿Y qué más? Y yo, Dios, la he dado sobre el altar para hacer ¿qué? Expiación por vuestras almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. ¿Para qué dio Dios la sangre? Para expiar. ¿Qué es expiación? Quitar, borrar, lavar, quitar el distanciamiento entre Dios y la humanidad. ¿Quién fue el que dijo que esa sangre era para quitar el pecado? ¿Quién fue el que lo dijo? Dios. ¿Quién puso las condiciones para que la sangre, para quitar el pecado, fuera un animal con ciertas características? Mire, Dios decía o dijo que tiene que ser un animal macho, primero que todo. Segundo, que tenía que tener un año, menos de un año para abajo. Segundo, que tenía que haber sido ya destetado, que no consumiera leche de la mamá. Cuarto, que tenía que ser de un solo color. Quinto, que no tuviera ninguna rayadura, ninguna herida en su cuerpo. Es decir, tenía que ser un cordero ¿cómo? Perfecto. ¿Quién dijo que tenía que ser así? Dios. ¿Quién dijo que esa sangre del cordero, que era una figura que Dios puso pedagógica para enseñarlo lo que luego Jesucristo iba a hacer? Entonces, el que estableció estas normas fue Dios. ¿Quién es el que dice si la sangre es correcta o es incorrecta? ¿Quién es el que dice el animal estaba mal, estaba afectado, ese animal no sirvió? Y decía, esa sangre no sirve. ¿Quién establecía ese juicio? Dios. Ninguna persona puede hacer eso. Así que la sangre, cuando se derramaba, lo primero que tenía que hacer era ser presentada a Dios. Y el que justificaba, primero,
el que validaba la sangre, pues era Dios. Y el que declaraba al pueblo justificado por esa sangre, ¿quién era? Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, usted va a encontrar muchas prácticas. Por ejemplo, a los leprosos, considerados muy inmundos, entonces, para poder ya luego en un tiempo, cuando ya ellos se restauraban, declararlos que estaban en la condición adecuada, de la sangre que se sacrificaba, también le untaban a esta persona. Bueno, no sé exactamente si no creo que lo bañaran con sangre, porque eso es terrible, pero sí untarle de alguna manera en la frente, no sé, indicando que ahora este que estaba inmundo era declarado como limpio, sin inmundicia, porque la sangre fue establecida para borrar la inmundicia. Después de que ya se le aplicaba la sangre, ahora venía la unción con el aceite, que es símbolo del Espíritu Santo. Entonces después, primero la sangre, luego la unción del Espíritu. Y esa era la práctica. A los sumos sacerdotes le untaban aquí en el lobo, en la oreja, en la yema de los dedos, en los dedos gordos del pie derecho, oreja derecha, dedos derechos, y acá en el dedo derecho del pie le untaban de la sangre. Todo eso tiene un simbolismo, ¿no? Que cada uno le pone a ver, todo eso tiene un sentido. Lo que oye, lo que toca y lo que se unta caminando en este mundo, todo eso tiene su sentido. Y se le aplicaban para luego declarar al sacerdote. ¿Cómo lo declaraban después de aplicarle eso? Que estaba ¿cómo? Que estaba limpio. Las telas, los vestidos, los elementos del templo, todo el tabernáculo, todo se hizo sacrificio para que fuera untado y declararlo limpio. Eso pasó en el Antiguo Testamento. Y en algún momento la sangre fue rociada sobre el pueblo. Eso pasó en el Antiguo Testamento. Pero tenga esto claro: la sangre que Dios estableció que fuera del cordero sustituto tenía que ser para presentársela ¿a quién? A Dios. Y cuando Dios la aprobaba, entonces estaba declarando que el pueblo era limpio ¿de qué? De todo pecado. Entonces, ¿para qué es la sangre? Para purificar. ¿Para qué es la sangre? Para purificar, para lavar el pecado. ¿Y quién es el que necesita verla para justificar al pecador? ¿Quién? Dios. Entonces, si a usted lo viene a robar una persona, un ladrón, pues, y usted dice, me cubro con la sangre de Cristo, ¿qué es lo que usted está diciendo? Me protejo para que ese maligno vea la sangre y salga corriendo. ¿La sangre fue para eso? Entonces yo le unto la sangre a mi carro y la declaro mi carro cubierto con la sangre de Cristo. Primero, una cosa que tiene que tener en cuenta: ese carro usted lo está santificando para que Dios lo use. Será dedicado para la obra, porque todos los elementos, todos los implementos que se santificaban, casa, elementos, lo que fuera, eran dedicados a Dios. Ahora, ¿el carro se lo está dedicando a Dios? No. Usted lo que quiere es un seguro barato. Usted no quiere que el Señor, usted no quiere santificar ese carro para que Dios lo use como Él quiera. Usted lo que quiere es que no se lo roben. Y como no quiere pagar el seguro contra todo porque es carísimo, entonces le sale más barato decirle a Dios, decir, lo cubro con la sangre. No le tocó sino decirlo. Más barato, ¿verdad? Pero eso no funciona así. Eso no funciona así. Yo no cubro a mis hijos con la sangre de Cristo. No los cubro porque yo no soy una persona que tenga en las manos la sangre para poder hacer eso. Se hacía en el Antiguo Testamento. Y una cosa que muchas veces no entiende la gente es que el Antiguo Testamento y el pueblo son una cosa. De aquí para acá, la iglesia somos otra completamente diferente. La iglesia de Jesucristo no es el pueblo de Israel. La iglesia de Jesucristo es una y el pueblo de Israel es otro. Que muchos de la iglesia de Jesucristo son judíos convertidos al cristianismo, sí. Entonces la iglesia se compone de los gentiles que no son ni judíos y también de judíos, y se forman uno solo y somos llamados la iglesia, el cuerpo de Cristo, la novia. Pero el pueblo de Israel es uno y la iglesia es
otro, y yo no puedo aplicarle lo del pueblo de Israel a la iglesia. Porque entre otras cosas, el sacrificio que el Padre tipificó, colocó como modelo, la muerte del animal y todo el ritual que se hacía en el Antiguo Testamento, se acabó cuando vino la obra perfecta de Jesucristo. Cuando Cristo vino, cumplió perfectamente lo que era el sacrificio del Cordero inocente en lugar del ser humano pecador. Y lo que era una figura, lo que era un simbolismo, lo que era una representación, ahora en la persona de Jesucristo tuvo su cumplimiento perfecto. Tuvo su cumplimiento perfecto. Hebreos 10:4, ¿qué nos dice? Por favor, un momentico, para que avancemos, para ir saliendo de aquí ya, los que están pensando en el almuerzo. Hebreos 10:4, ¿qué dice? Porque la sangre de ¿qué? Y de los machos cabríos, ¿qué pasa? No puede quitar los pecados. Entonces lo que pasaba ya en el Antiguo Testamento era una figura para enseñarle al pueblo lo que vendría un día. Y un día vino Jesucristo, vino el Salvador, vino a dar su vida como el Cordero inmolado, que apenas acabamos de recordarlo la semana pasada. Y entonces lo que es del Antiguo Testamento ya, el que cree en el Cordero de Dios, en Jesucristo, que nació de la Virgen María, que vivió en la Palestina, que murió en una cruz, que fue sepultado y resucitó, ya no entra en esa práctica de sacrificios a la manera del Antiguo Testamento, sino que usted y yo estamos en algo completamente nuevo. Porque mire lo que dice la palabra del Señor en Hebreos 9, versículo 11 en adelante. Y leemos algunas citas de allí. Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, pero estando ya, ¿qué quiere decir pero? El pero hace un cambio. Ese pero allí viene una idea, cómo se hacía, y ese pero nos va a decir ahora hay algo diferente. Eso es lo que hace ese pero ahí. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano de hombre, es decir, no de esta creación, sino el tabernáculo celestial, versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿Qué hizo? Entró, ¿cuántas veces? Una sola vez. Y esa vez basta, ¿hasta cuándo? Para siempre, en el lugar ¿qué? Santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La palabra redención quiere decir rescate, es decir, cuando Cristo mismo como sumo sacerdote entró al tabernáculo celestial con su propia sangre para presentársela al Padre celestial, entonces el Padre ha declarado redimido, rescatado a precio de la vida del Cordero sustituto. Y eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. Versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, allá en el Antiguo Testamento, versículo 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, en el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará qué? ¿Limpiará qué? La conciencia se le dice que es la voz de Dios dentro de nosotros, esa que te dice, no la conciencia de que estoy consciente, sino la conciencia moral. La conciencia moral, la que te dice lo que es bueno y lo que es malo. Y dice la palabra que la sangre de Cristo, ¿qué va a hacer? Limpiar tu conciencia. El viernes estuvimos dándole el estudio a un grupo de muchachos y al final le hice una pregunta a una de las niñas que ya tiene buen tiempo, que ya ha caminado con Dios, que inclusive ha servido ya en la obra, y le preguntaban, porque estábamos tratando un poco de esto,
¿Cómo te sientes con respecto? Y no supo responder todavía con claridad. ¿Por qué no respondió con claridad inmediatamente? Porque todavía su conciencia la acusa de que no está caminando debidamente. Pero la Biblia no te dice que te evalúes si estás caminando en este momento debidamente, porque la sangre del Cordero se presentó es para limpiarte de todo pecado. Caminar debidamente es la madurez del Hijo de Dios. Pero la manera como el Señor te rescata, la manera como el Señor te limpia de lo inmundo, la manera como el Señor te lava de todo pecado, es por medio de la sangre que Jesucristo presentó para interceder por ti, por mí y por todos nosotros. De tal manera que el que ha creído en la sangre del Cordero, ¿cómo se tiene que declarar? Limpio. Dice: limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. 15. Versículo 15. No, hasta ahí nomás dejémoslo. 14. ¿Cuánto más la sangre del Cordero de Cristo Jesús limpiará vuestras conciencias de obras muertas? Si el pueblo de Israel, cuando hacían el sacrificio y se tomaba, se vaciaba esa sangre en una vasija y se llevaba al lugar santísimo, y también se le untaba a la persona fuera en la frente, en la oreja o en las vestiduras, o se purificaba algo, y la gente quedaba segurísima, la gente quedaba convencida, tenían completa certidumbre de fe de que estaban limpios. ¿Qué está diciendo el apóstol ahí? Ahora, ¿cuánto más ustedes, que no es la sangre de animales, sino la sangre del Cordero sustituto de Dios, a cual Juan Bautista dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, debe limpiar vuestras conciencias? ¿Cómo tiene que sentirse usted en este momento aquí, por la obra de Cristo, delante de Dios por usted? ¿Cómo se tiene que sentir? ¿Qué dice su conciencia? ¿Sabe qué dice mi conciencia? Que soy un ser humano con debilidades y con errores y que peca involuntariamente. Eso me dice la conciencia. Pero también me dice: pero por la sangre del Cordero de Dios que está delante de Él, Él te declara como limpio. Y estar limpio es estar puro, ser santo delante de Dios. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Dios es maravilloso. El poder de la sangre de Jesucristo no es el que se le ha conferido para espantar demonios y para espantar ladrones y para proteger los carros de que se los roben. La función de la sangre de Cristo Jesús y el poder de la sangre de Cristo es limpiarte de todo pecado, lavarte de todo pecado. Y no la sangre en sí misma sola, porque si Jesús muere y su sangre se derrama y no pasa nada, la tarea no estaba completa. Tenía que morir, resucitar y Él mismo presentarse ante el Padre como sumo sacerdote con su propia sangre para clamar misericordia por usted y por mí. Entonces no sirve la sangre de cualquier animal por ahí, no sirve la sangre de una gallina como hace todavía el santerismo. Matar una vaca, matar un perro, matar una gallina, un ave, cubren la gente. Eso lo practica todavía el santerismo revuelto con brujería, que lavan la gente con sangre para espantarle los malos espíritus. Pues yo quiero decirle que lo que hacen es traer más espíritus, porque así no se hace la cosa. Dios presentó o estableció que la sangre fuera para cubrir temporalmente allá los pecados, mientras que llegaba lo perfecto. Cuando vino Cristo, Cristo aplicó, fue la expiación. Todavía vemos a cristianos inclusive celebrando la Pascua. Yo no soy judío, yo no celebro la Pascua. La Pascua fue una sola vez cuando iban a sacarlos de allá de Israel. Sin embargo, como hay muchos que quieren tomar la referencia, dice 2 de Corintios 5:7, dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. De alguna manera, Jesús también viene a ser nuestra Pascua, pero lo que realmente afecta para nosotros poderosamente es la expiación. Es la expiación realizada por Jesús. Hechos 17:30 nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos,
de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Haciendo la relación entre la Pascua, que es como cubrir temporalmente, esto es lo que está diciendo Hechos 17:30. Antes de que usted se convirtiera, antes de que usted se rindiera al Señor y aceptara su salvación, ¿qué pasaba? ¿Qué hacía Dios? Según Hechos 17:30, pasaba por alto. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que mucho antes de que usted creyera verdaderamente en Dios y mucho antes de que usted lo reconociera como su Salvador, ya Dios lo cuidaba. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Anoche que salimos de aquí, iba con mi hijo para la casa y estábamos hablando de las muchas veces que uno ha estado a punto de morir. ¿El gato cuántas vidas que tiene? Yo no sé cuántas tengo yo porque nos pusimos a hacer cuenta. Llegamos a 6, me dijo, uy papá, le falta una. Los 6 momentos críticos así de haber muerto, momentos de haber ya quedado tirado, no más, pero de todos Dios me ha guardado. Y si usted se pone a hacer cuentas, antes de que usted creyera como debía de creer y antes de que usted reconociera a Jesús como su Salvador, si usted hace una miradita hacia atrás, usted va a decir, uy, esta vez que Dios me guardó, impidió que yo fuera a tal parte, o como muchos han dicho, ¿no? Como contaba Johnny una vez, estaba al lado de otra persona y llegaron con revólver, mataron el de aquí y a él lo dejaron quietecito y no le pasó nada, y ahí está contando todos testimonios. ¿Qué hacía Dios sabiendo que tú y yo ya estábamos inmundos, que no éramos sus hijos, que en nuestro espíritu estaba la semilla de iniquidad? ¿Qué hacía Dios? ¿Nos destruyó? No nos destruyó. ¿Qué hizo? Nos protegía. ¿Cómo podía hacer eso? Hechos 17:30 nos dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ¿qué? Porque vivíamos en la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que ¿qué? Que se arrepientan. Porque lo que Dios quiere es un hombre, una mujer arrepentido y consagrado a Él para caminar con Él. Y luego nos dice también de la expiación, un último texto nos dice en Primera de Juan 2:2. Mire lo que nos dice Primera de Juan 2:2. Dice que Cristo mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Jesús, de una manera, es la propiciación porque Dios tuvo paciencia con nosotros. Pero cuando nosotros creímos como debemos de creer, entonces Jesucristo viene a ser nuestra expiación. Porque lo que nos apartaba de Dios, que era el pecado y la inmundicia, la sangre de Cristo que ha hecho, nos limpia de todo pecado. ¿Para qué es la sangre? ¿Para protegerse usted? ¿Para qué es la sangre? ¿Para espantar demonios? ¿Para qué es la sangre? ¿Para que no le roben las cosas? ¿Para que no entren los ladrones a su casa? Y de pronto llegamos a hacerlo, y yo llegué a hacerlo también en mi ignorancia en su momento. Pues uno no, la sangre, en el Antiguo Testamento la sangre la tenían ahí, en una vasija, ¿sí o no? Y entonces podían untar y untar las cosas, o el hisopo y untar. Pero ¿dónde está la sangre de Cristo ahora para que hagamos eso? ¿Dónde puede usted sacar un tarradito de la sangre? O algunos andan con un tarradito de sangre invisible, y si viene un ladrón, me cubro con la sangre. Y si van a entrar a mi casa, entonces corro rapidito y saco en spray. No, invisible. Hago la mímica. ¿Para qué? No. La sangre de Cristo no está por ahí para que nadie la manipule. Solo el sacerdote podía hacer lo que Dios le mandara que hiciera. Pero ahora la sangre está en la presencia de Dios.
intercede por usted 24 horas. Y aunque usted siga siendo humano, aunque usted siga siendo persona que comete errores, lo que pasa es que cada vez sin intención, no con el propósito, esa sangre está clamando por el perdón para usted. Entonces yo puedo decir hoy: Señor, gracias porque puedo acercarme a ti por la sangre de Cristo que está delante de ti y por la cual tú me justificas. Por la sangre soy justificado. Por la sangre soy reconciliado con Dios. Por la sangre que me purificó de todo pecado, ahora el Padre me ha adoptado como su hijo. Y ahora, gracias a esa obra maravillosa, tenemos el favor de Dios. Dios te protege como tu Padre que es. Dios te guarda como tu Padre que es. Entonces, ¿cómo debe decir un cristiano una oración? Tengo el favor de Dios, tengo la protección de Dios. Así yo no sea consciente, donde quiera que vaya, Dios está guardando de nosotros. ¿Por qué? Porque yo fui reconciliado con Dios por la sangre que está delante de Él. El que me cuida es mi Señor Jesucristo. El que me protege es mi Señor Jesucristo. Y como decía Humberto ayer, en medio de... Usted sabe que uno se pone tenso cuando un revólver en la cabeza del otro, un cuadro feo, ¿no? Pero Humberto y todo, con su miedo y con su terror, dijo: hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Y ese revólver se engatilló. ¿Me hago entender? ¿Por qué funciona? Porque gracias a la sangre que está delante de Dios, usted ha sido justificado. ¿Dónde debe de estar toda nuestra confianza? En la reconciliación que tenemos con Dios. ¿Quién es tu Señor ahora? ¿Quién es el que te guarda? Y algo más: Dios creó los ángeles para que te protejan, para que te guarden, y Él los creó antes de que hubiera sangre. Si necesitas ayuda, Dios envía a su ángel para que te socorra. Y si necesitas bendición, gracias al nombre de Jesús tienes la bendición. ¿Quién te guarda? ¿Quién te protege? ¿Quién te provee? ¿Quién te puede guiar? Jesucristo tu pastor, como lo veíamos hace 8 días. Amén. ¿Hay poder en la sangre de Cristo? Sí hay poder. ¿Para qué? Para purificar, para limpiarnos de todo pecado, reconciliarnos con el Padre, y reconciliados con Él, tenemos a Dios de nuestro lado. Amén. Coloquémonos en pie y démosle gracias al Señor. Oh, cuán maravillosas son tus obras, bendito Rey. Misterios que si no estuviesen escritos, sería muy complicado conocerlos y entenderlos. Pero te damos gracias, Señor, porque está tu palabra y está tu Espíritu Santo. Y con tu palabra y tu Espíritu nos das luz. Y yo sé que tú en tu misericordia puedes respondernos a esa petición de socorro, de ayuda. Así pidamos las plumas. Pero tú has dejado tu palabra para que tengamos las cosas claras. Y tú has dejado la tarea a tus servidores para que usemos bien la palabra de verdad. Y te damos gracias, Señor, porque nos enseñas, nos instruyes. Y yo te doy gracias, Señor, porque cuando tú estableciste el sacrificio del Cordero, el derramamiento de su sangre, fue para borrar toda inmundicia, para limpiarnos de todo pecado, para que estando purificados pudiésemos ser reconciliados contigo. Y te damos gracias, Señor. Por 4000 años diste el ejemplo, pero ahora nosotros estamos viviendo la realidad del Cordero tuyo que vino del cielo y se entregó por nosotros. Y gracias a la sangre que Él ha derramado, la sangre que Él mismo, con la cual se presentó ante tu presencia,
cada uno de los que estamos aquí, que creemos en el sacrificio de Jesucristo, hemos sido lavados en esta preciosa sangre. Gracias, Señor, porque esta sangre permanece en tu presencia, y esta sangre, bendito Dios, por ella somos justificados todos los días, y porque somos justificados tenemos tu favor, tenemos tu misericordia, tenemos tu amor, tenemos tu bendición, bendito Señor, porque sí hay poder. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús para limpiar al pecador, para purificar al pecador, no importa a dónde, hasta dónde haya llegado en su inmundicia, hasta dónde el mismo enemigo lo tuvo inmerso en la inmundicia, pero hay poder en el nombre de Jesús, en su sangre, para que lo limpie de todo pecado y pueda ser rescatado, redimido y ser presentado delante del Padre Celestial, y la misericordia de Dios pueda estar sobre su vida. En este momento yo te invito a ti, amigo, amiga, que estás en esta hora con nosotros. En este momento, si has recibido esta palabra, recuerda, el mundo entero ha sido declarado bajo inmundicia, porque Satanás es el príncipe de este mundo. El mundo entero ha construido un sistema de vida corrupto, sucio, inmundo, en filosofías pervertidas, y cada vez lo estamos viendo más. Tú naciste en este mundo y tú has vivido en este mundo. De una u otra manera has estado contaminado de lo inmundo, de lo que le produce repugnancia a Dios. Pero ten presente que Dios te ama y te ha amado con amor eterno. Y ten presente que Él fue el que estableció que la sangre de su Hijo Jesucristo te limpiaría de todo pecado. Y por la sangre de Jesús, tú puedes ser declarado por el Padre justificado, limpio, santo, para que Él pueda adoptarte como su hijo para siempre. ¿Y sabes cómo lo hace? Después de que has sido declarado limpio por la sangre, el Padre permite que su espíritu se una con tu espíritu. Y cuando eso sucede, sucede el nuevo nacimiento. Tú naces de nuevo, naces espiritualmente, naces para ser parte de la familia celestial. Ese es el poder de la obra de Jesucristo al derramar su sangre. Así que lo que te invitamos es: acércate, como dice la Biblia, al trono de la gracia. Preséntate y dile: Señor, yo sé que nací bajo un estado de inmundicia, pero además de eso yo sé que también he desarrollado una vida de prácticas inmundas delante de ti. Mi pecado te ha ofendido, mi pecado ha causado repugnancia, Señor, pero hoy vengo a ti para pedirte que por la sangre de tu Hijo amado me limpies de toda inmundicia, me hagas libre de toda inmundicia, Señor. Y yo te pido que seguidamente me adoptes como tu Hijo. Permite que tu espíritu se una a mi espíritu, porque quiero caminar contigo por siempre y ser parte de tu familia para siempre. Señor, que tú sigas iluminando cada corazón, para que nos llenemos de confianza, que hemos sido alcanzados a tu misericordia por la sangre de Cristo Jesús, y que tenemos todos tus favores, porque ahora somos tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús bendigo a mis hermanos, bendigo esta congregación, y que tu Espíritu Santo dé luz y dé más luz en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, mis hermanos.